hablar de abstinencia, listo. Para comenzar a hablar de abstinencia, tendríamos que comenzar dando un panorama un poquito más grande y es recordar que el consumo de drogas ha estado presente a través de la historia de la humanidad. Y estas drogas han estado en ceremonias religiosas, en rituales de sanación, en rituales de guerra, pero la manera como se consumen, pues fue cambiando y fue así como más o menos por allá en la década de los 60 hay un foco y dicen, oiga, no, el problema de las drogas es un problema de salud pública. Y a partir de que se hace ese llamado, hemos ido teniendo como diferentes focos, la epidemia del tabaco, la epidemia de los opioides, de las nuevas drogas, y como que cuando vamos superando una cosa, viene otro problema. Entonces, superamos el cigarrillo, llegó el vapeo, superamos la cocaína, llegaron las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, este es un tema que yo pienso que atañe a todos los profesionales en diferentes escenarios. ¿Qué vamos a tratar de hacer en este ratico? Vamos a hacer una definición, vamos a hablar de un síndrome de abstinencia que nos puede matar a muchas personas y yo creo que todavía faltan unas cositas nuevas para resaltar. Vamos a identificar los otros hallazgos de las diferentes sustancias y qué pudiéramos hacer en esos otros escenarios. Entonces quise hacer un abordaje más amplio porque pudiera ser uno de solo alcohol, solo benzodiazepina, solo opioides, solo tabaco. Y voy a aprovechar la última parte para resolver preguntas. Cuando nosotros miramos el último informe mundial sobre las drogas del 2021, dice, entre el 2010 y el 2019 el número de personas que consumieron drogas se incrementó en un 22%. 36.3 millones de personas, es decir, el 13% del total de quienes utilizaron drogas, padecieron un trastorno por su consumo. Entonces, una cosa es el consumo y otra cosa es tener un trastorno por consumo. Todos en la vida podemos consumir algo. Como siempre, yo soy la más famosa del café, ¿cierto? Un grupo de personas va a desarrollar trastornos por uso de esa sustancia. ¿Qué sustancias, por ejemplo, y espero como retomarlo en momentos de la charla, me están preocupando y que inclusive se los dejo a los directores para pensarlo? Este tema pues lo tendría que estudiar mucho, pero que me empieza a preocupar y que no hay nada escrito al respecto. Y es como toda esta parte de los alucinógenos que se están utilizando para enfermedades mentales. El yagé, la ketamina, la psilocibina, hay unos estudios por allá con MDMA, y hay personas que eh, dijeron, yo arranco por acá y yo me automedico y yo hago las cosas, y yo creo que ahí hay un problemita. De hecho, he estado pensando cómo en mis redes poder como mandar un mensaje como de a la población y decir, venga, si usted es médico, fíjese antes de dar un consejo muy laxo de dónde leyó, quién es esa fuente, qué trayectoria tiene, qué tan seria es esa fuente. Y si usted es un paciente, recuerde usted qué hace, qué formación tiene, qué es su qué hacer. Y cuando otro le está dando un consejo, para nadie es un secreto lo que hemos visto en redes del Hospital General. Y me llamó mucho la atención como la desinformación. Entonces, aprovecho toda esta definición para decir que el tema me pareció tan pertinente porque hay muchos mitos, mucha desinformación y mucha literatura que no es como correcta al respecto. Entonces, las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, es en ellas en quienes se va a poder dar una abstinencia. Cuando nos vamos a Colombia, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2019 abordó una muestra de 49.700 pacientes. El cigarrillo se encontró en este estudio que había tenido un aumento del 12% frente al 2018,
Sin embargo, cuando uno mira fuentes, pero no fuentes oficiales, dice que para el 2022 disminuyó la frecuencia. El alcohol, se encontró que el 84% de los encuestados declaró haber consumido alguna vez en la vida. Y la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo entre los colombianos. Entonces, si yo hago un panorama del mundo, en el mundo, ¿qué es lo que más se consume? Cannabis. Cannabis como nombre así genérico. ¿Qué le siguen? Le siguen en algunos países la cocaína, los opioides y nuevas sustancias psicoactivas. Y ellos, está la marihuana y los otros tres cambian según los países. En Colombia, de sustancias legales, la más consumida es los productos derivados del tabaco, y ahí tengo que poner como al vapeo. El problema del vapeo es que puede ser nicotina o no tener nicotina. Luego le sigue el alcohol. Hay veces por semanas epidemiológicas cambian los registros. Y de las sustancias ilegales, las más consumidas son el cannabis y la cocaína y sus derivados, con un aumento en el último tiempo con nuevas sustancias psicoactivas, específicamente las feniletilaminas. Entonces, a muchas de esas sustancias nos enfrentaríamos. Para tratar de definir qué es un trastorno por uso, traje a la sustancia más consumida en Colombia de las ilícitas, que es el cannabis, y entonces vamos a ver qué es tener un trastorno por uso, un trastorno por consumo. Esta es una definición del DSM-5, pero es una definición que me parece muy completa. Entonces, una de las cosas que quiero que tengan en la cabeza es que no es una sola característica. Entonces, ¿qué es un trastorno? Es un modelo problemático de consumo, no es el hecho de consumir y ya, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses que no tienen que ser continuos. Uno, se consume cannabis, quiero que cambien cannabis por sustancia, con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado de lo previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados en abandonar el control, el consumo. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para consumirlo, conseguirlo, recuperarse. Hay deseo poderoso o necesidad de consumo. Hay un consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes en alguna de las áreas de la persona. Hay un consumo continuado a pesar de sufrir problemas. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de otras actividades. El consumo recurrente puede provocar un riesgo físico. Se continúa el consumo a pesar de saber que hay un problema o una enfermedad. Y hay tolerancia, y la tolerancia es la necesidad de cada vez más cantidades. Entonces, fíjense que no son todos los criterios, por eso uno dice, no, yo no tengo un problema. Pero fíjense estos que para mí son los más comunes en consulta. Se consume una sustancia en cantidades cada vez más superiores, es decir, yo ya no soy capaz solo con un plon, sino que necesito, digamos, el cigarrillo completo de cannabis, un joint no me sirve, sino que me sirven 3 joints, me quedo pensando en eso, tengo problemas en mi casa, listo, usted ya cumplió criterios. Ahora, tener un trastorno por consumo es un espectro muy grande que va desde lo leve, moderado, hasta lo grave. Ya teniendo claro qué es un trastorno por consumo, definamos qué es y qué no es una abstinencia. Entonces les voy a poner dos escenarios. El primer escenario es un paciente en condición de calle. Ahorita, doctor, ¿cuál es tu nombre? Sala virtual 69. Ah, doctora Pablo. Pablo. Sí, reconozco la carita, pero Pablo, entonces estás en ortopedia y nos acaba de llegar
un paciente que sufrió un accidente de tránsito en calidad de peatón, lo arrolló una motoneta, algo como muy frecuente que escuchas. Tuvo una fractura de clavícula, se demoraron clasificándolo, llega agitado, gritando, maltratando al paciente de enfermería y dicen, este paciente está abstinente. Entonces, ese paciente está abstinente, ese paciente está agitado, ¿cierto? Y uno se puede agitar por muchas cosas. Nosotros nos agitamos, todos se agitan, ¿cierto? Entonces, ¿qué no es abstinencia? Abstinencia no es solo un paciente irritable, no es solo un paciente ansioso, no es solo un paciente con insomnio o no es solo un paciente desorientado. Esos son síntomas que si yo los empiezo a unir, yo tengo un nexo con una sustancia un tiempo después de la suspensión del consumo y ciertas características físicas, o sea, tengo un triangulito, yo digo, ok, tú tienes riesgo o estás padeciendo una abstinencia. Entonces, la abstinencia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas físicos y psíquicos que aparecen cuando una persona interrumpe el consumo de una sustancia. Profe, ¿siempre son físicos? Ay, hay un gran hueco en la literatura. Por mucho tiempo, unas personas decían, yo soy una detractora de esa corriente, que, por ejemplo, hay sustancias como el cannabis, los alucinógenos sobre todo, como el cannabis, el LSD, la cocaína, que producen solo síntomas psicológicos, es decir, deseo. Yo creo que son síntomas físicos mal buscados. Es un examen físico a medias, porque si usted los ve, los puede ver con temblor sutil, los puede ver con taquicardia, los puede ver con hipertensión. Lo que pasa es que nosotros nos empezamos a confundir. Está levemente hipertenso, oíste, ¿cómo que levemente hipertenso? ¿Está hipertenso, sí o no? ¿Está taquicárdico, sí o no? ¿Tiene temblor, sí o no? ¿Está diaforético, sí o no? ¿Tiene diarrea, sí o no? ¿Tiene hiporexia? Por el contrario, ¿tiene hiperfagia? ¿Tiene insomnio? Entonces es muy sí o no, sí o no. Y cuando vas juntando todo, si vas viendo muchos signos y síntomas, el insomnio es muy frecuente que puedes ver que afectan a ese paciente. Entonces, me gustaría que ligáramos la abstinencia con disconfort en el paciente y que fuéramos un poquito más empáticos, que piensen en la sustancia que más les gusta y cómo se sienten en un momento dado sin esa sustancia. Y si eso les afecta sobre todo la parte física, entender uno que no es, vea el vicioso que está consumiendo y aguántesela, sino que venga, inclusive en algunas sustancias como las que vamos a ver, pues se pone en riesgo la vida. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, entonces les dije que había un conjunto de signos y por eso van a encontrar como dos teorías, unos que la abstinencia psicológica o la abstinencia física. Pongámoslo sencillo, abstinencia. Lo que sí podemos dividir es que hay dos tipos de sustancias o las sustancias las puedo meter como en dos grandes grupos, unas estimulantes y otras depresoras. Las depresoras casi siempre le van a pegar a alguno de estos dos receptores, o al GABA o a los receptores opioides. Y la suspensión súbita de esas sustancias va a hacer que haya un imbalance entre sustancias inhibitorias y excitatorias, y cuando prime lo excitatorio, pues usted va a tener riesgos. Riesgos como que usted va a tener un exceso de aminas biógenas, va a tener hipertensión, va a tener taquicardia, obviamente va a tener un paciente agitado, disfórico, irritable. Y ahí, por ese exceso de sustancias excitatorias, usted puede tener riesgos cardiovasculares agudos y neurológicos como una convulsión, como una crisis hipertensiva, como un síndrome coronario. En estos días vi un caso que creo que en la vida lo voy a volver a ver, y fue una paciente que consumía mucha cocaína. Cuando consumía cocaína y hacía el washout, que es como la depresión de las aminas, se ponía como ansiosa o maluca. Miren que es una mini abstinencia. Ella ahí tuvo un disconfort torácico, tomó lorazepam por cuenta de ella
se quedó como más tranquila, pero seguía como un dolor torácico, entró y todo el mundo dijo, es una abstinencia. Sin embargo, nadie le paró bolas al dolor torácico y tenía un infarto del tronco a los 42 años. Entonces, usted en una abstinencia no pierda de vista que puede tener muchas otras complicaciones y tengo que responder a esas otras complicaciones. La abstinencia a los estimulantes no pone en riesgo per se la vida, per se, miren lo raro de este caso, aunque ahí pienso que confluyeron pues muchas cosas, pero sí genera un disconfort. Usted puede estar irritable, puede tener cambios en el ánimo, puede tener cambios en la concentración, en el sueño, en el apetito. Y por generar tanto disconfort, vale la pena intervenirlo porque es un marcador de calidad y te ayuda a la adherencia a la adherencia a los pacientes. ¿Qué necesitas en un paciente con vasculitis por coca? ¿Cuál es el último manejo? Que deje de consumir coca. Si no le quitas esa abstinencia, no vamos a hacer mucho. ¿Dónde tenemos más herramientas farmacológicas? Tenemos más herramientas farmacológicas en las sustancias depresoras, ¿cierto? Para las sustancias estimulantes, mis doctores, hay un vacío en el conocimiento. Hay muchos estudios, hay muchas propuestas y uno siempre se irá con segundas líneas y como con la mejor literatura disponible. Pero yo creería que el aprendizaje de los estimulantes es que más allá de lo técnico, más allá de la pepa, usted necesita, digamos, un abordaje no farmacológico. Y me gusta mucho cuando Pablo decía, bueno, es que yo no se lo puedo solo remitir a psiquiatría, remitir a tóxico, yo tengo que hacer algo, claro. Y yo creo que ahí es muy del médico, ¿cierto? Y es que tanto de lo no farmacológico que nos dicen todas las guías voy a estar dispuesto a hacer. Y aquí viene una invitación para todos los directores, como sería de chévere, como traernos como alguien que sepa mucho mindfulness. Yo utilizo herramientas de mindfulness en lo no farmacológico, pero qué tan bueno sería dominarlas, ¿cierto? Y traernos y hacer como unos ejercicios que usted se los pueda hacer a ese paciente. Por ejemplo, fíjense en la comida, en los trastornos por uso de comida, cuando hablan de un cerebro hambriento, la única respuesta para eso, más que semaglutide, es el mindfulness eating, y ya hay toda una teoría alrededor. Entonces aquí será muy importante que vos sepas quién es ese paciente, por qué consume, cuál es su motivación, cuáles son sus factores estresores, cuáles son sus factores protectores, que logres hacer empatía con su grupo familiar o con él para favorecer esos factores protectores. Y yo pensaría que acá es muy importante aprender a poner ideas competitivas. ¿Cómo así? Como yo sé que aquí prima mucho, digamos, la idea, el deseo, fíjense lo frecuente y el error tan común que hay en el abordaje de estos pacientes cuando le dicen, doña Laura, pero mire, usted ya tiene una enfermedad arterial oclusiva, tiene que dejar de consumir, de fumar, y si no le va a cortar la otra pierna. Venga, primero eso es un terrorismo, segundo yo creo que eso no es ético, tercero usted lo único que hizo fue reforzar de manera negativa la idea de fumar. Fíjense que la palabra tener va muy, es una cosita como muy sutil, pero me parece muy linda. Tener es, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, tengo es como con pereza, con sufrimiento. Y eso, el cerebro no es bobo, el cerebro nunca pierde, ¿cierto? En cambio, ¿qué tal si a estos pacientes les ponemos, oiga, doña Laura, ¿usted por qué quiere dejar de fumar? ¿Usted por qué gana? ¿Cierto? Entonces, fíjense que ustedes como estudiantes, como médicos, como personas, muchachos, siempre podemos hacer algo más allá del aspecto técnico.
Vámonos para una de esas sustancias depresoras que nos pueden matar a una persona. Y quisiera comenzar resaltando estas generalidades y contándoles qué pasó en la pandemia. 76.3 millones de personas sufren trastornos relacionados al consumo del alcohol. 1.8 millones de personas mueren a causa de estos trastornos. Cuando yo digo esto, ¿cómo impacta el sistema ahora que están diciendo que van a quitar las EPS y toda esta reforma de la salud? 42% de los pacientes tienen algún trastorno relacionado al consumo de alcohol y un tercio de los pacientes ingresados están en unidades de cuidados intensivos. Probablemente en estas últimas 2 semanas haya vivido una cosa que nunca en mi vida de toxicología he vivido. Lo pueden comentar con las chicas de séptimo que están rotando conmigo. Hemos tenido 3 pacientes con síndromes de abstinencia graves. Uno de ellos falleció, 2 de ellos con delirium tremens, y eso para que se presente en un hospital general en 2 semanas, pues es un panorama alarmante. ¿Qué nos enseñó la pandemia? En la pandemia no fue que se aumentó el número de personas que tomaran, sino que las personas que tomaban empezaron a tomar y más. Entonces aquel que se tomaba cada 8 días empezó a aumentar la cantidad de alcohol per cápita. Vimos cómo se disparó el mercado de los vinos, el mercado de las cervezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este encierro, Laura? Servite un lambrusquito, ¿cierto? Y la cosa se nos empezó a salir de control. Cuando hablamos de un síndrome, como decía ahora, así como el trastorno tiene un espectro entre leve y grave, el síndrome tiene un espectro entre leve y grave. Hay algunas publicaciones en todo esto. El que me quiera pedir artículos, siempre me escriben y se los mando. Hay una revisión que a mí me gusta mucho. Es una revisión más o menos viejita, pero no me gusta la clasificación. La revisión es de Critical Care Clinics, que es una revisión de síndrome de abstinencia alcohólico, pero ellos dan grado 1, 2, 3, 4. Sin embargo, entre esos grados uno se pierde. Aquí básicamente es recordar en esta línea de tiempo que por qué tenemos que primero identificarlo, porque un paciente se puede mover, si me ven el punterito, entre un síndrome de abstinencia no complicado, un síndrome de abstinencia complicado, hacer manifestaciones como las convulsiones o un delirium tremens. Hay pacientes que si vamos viendo estas líneas punteadas, digamos que se van moviendo en horas. Sin embargo, hay pacientes que desde las primeras horas, un síndrome de abstinencia al alcohol puede empezar en las primeras tan temprano como las primeras 2 horas, miren esta línea punteada, hasta tan tardío como 72 horas. Lo más común es que vaya en 6 y 48 horas. Pero fíjense la importancia de siempre guardar esa relación temporal. Por lo menos esos primeros 3, 4 días donde suspendiste o disminuiste el consumo. En un síndrome de abstinencia al alcohol, uno esperaría que el componente más llamativo fuera el paciente que se agita, el paciente con trastornos sensoperceptivos. Y uno dice, sí, esa es una característica muy importante en esos pacientes, pero hay un grupo de pacientes que pueden presentarse por convulsiones al servicio de urgencias. Hay algunas series de casos, doctores, donde dicen, mire, hasta el 33% de las convulsiones del primer episodio convulsivo que entran a un servicio de urgencia pueden ser provocadas. Y dentro de esa parte provocada
un 50% puede ser por causa tóxica, y esa causa tóxica no es solo cocaína o alcohol en el momento agudo, sino las abstinencias. Entonces quiero que recordemos que un paciente puede debutar en una abstinencia alcohólica con las convulsiones, y que hay que asociar las convulsiones no solo con el consumo agudo, sino con la suspensión o la abstinencia como tal. Y para nosotros en urgencias, entonces se nos va a abrir un panorama grande, porque yo tendré que hacer esa diferencia de, venga, este paciente, ¿por qué me está convulsionando? ¿Es por una abstinencia? Entonces miren el valor de la anamnesis, o es porque este paciente tuvo un TEC, o tiene una epilepsia, o tiene una ICV, o es una infección, o por el contrario es una causa metabólica. Esto es lo que todos reconocemos cuando pasamos por tóxico. Me gustaría poner esto como un poquito más dinámico, y solo que me contaran, no sé cómo, de qué manera lo hago, pero me gustaría leer como comentarios, o si Laura los puede leer en el chat, escriban. El CIWAR es la escala que nosotros tenemos para medir la gravedad de la abstinencia, pero escriban si reconocen o tienen alguna otra escala para predecir quién me va a hacer la abstinencia. Es decir, ese hombre que entró al servicio de urgencias, el que le poníamos a Pablo como agitado, no sabemos mucho de él. ¿Hay alguna escala que sirva para predecir qué ponen por ahí? Y Laura me cuenta. Bueno, Juan Guillermo Villa dice pause. Pause. Entonces, Juan Guillermo, brutal, ¿cierto? Esa escala no es una escala muy conocida. Para los que estén en octavo, para los que estén haciendo, por ejemplo, un trabajo, miren, un trabajo bueno, bonito y chévere. Conocimiento sobre escalas de predicción de abstinencia en internos y médicos en la ciudad de Medellín. Y si ustedes van a ver, yo los invito a que salgan, y si tienen amigos, oíste, vos sabes qué es el pause, vos sabes qué es el pause, y qué bacano, si de toda esta charla eso es lo que más les llama la atención, pues golie, porque es una escala que de hecho ni muchos toxicólogos ponen en la historia. Entonces, el pause es una escala que me sirve para predecir, y la escala CIWAR es una escala que me sirve para mirar la gravedad de la abstinencia, para metérmela en leve, moderada o grave, y es una escala que me evalúa diferentes signos y síntomas, pero en términos generales me evalúa la presencia de hiperactividad adrenérgica, diaforesis, temblor, náuseas y vómito, y alteraciones sensoperceptivas. Yo quisiera que nos fijáramos en También Gabriela Prada nos dice el criterio clínico e historia del consumo del paciente. Entonces, esa parte de Gabriela me encanta, porque esa parte, ay, Gabriela, yo me acuerdo mucho, no sé dónde estás, pero me acuerdo mucho de tu rotación. Entonces, si a uno se le olvida el pause, es eso, venga, usted ha tomado en los últimos 30 días, ¿qué le pasa a usted cuando deja de tomar? Si usted ya ha tenido una abstinencia previa, usted entró quedando para volver a hacer una abstinencia. Hay algo que les quiero contar acá, y es el temblor. Algunos, cuando están rotando la primera vez en tóxico, dicen, uy, profe, esa parte del temblor como tan subjetiva. Y sí, el temblor es una cosa que tiene un índice kappa muy bajito. ¿Qué es el índice kappa? Eso es un número epidemiológico que dice qué tanta concordancia tenemos Laura y yo si hacemos ese kappa. Entonces, el kappa del CIWAR dice que hay mucha variabilidad interobservador. Y como yo sé que la abstinencia yo la califico leve si es hasta 7, 8 para otros autores, moderada si es hasta 14, 16 otros autores, y grave por encima de 16,
pues si Laura y yo variamos en 2 o 3 puntos, puede que a Laura le dé moderado y a mí me dé grave. Y la diferencia es que el grave debería estar en una unidad de alta dependencia, es decir, en cuidados especiales o cuidados intensivos. Entonces, uno, ¿cómo puede mejorar eso? Haga el CWAR usted varias veces. Entonces, hágaselo en este momento, dele la benzodiazepina, que ya les voy a contar más adelante, y vuelva y evalúele un CWAR. Entonces usted ahí, porque la concordancia de usted con usted es 1. ¿Qué es importante, digamos, del CWAR para terminar esta diapositiva? En el CWAR quiero introducirles algo de muy sui generis para Colombia. Se supone que un CWAR menor de 7 usted lo pudiera dar de alta con signos de alarma, pero acuérdese que la abstinencia es una entidad dinámica, que se mueve, que yo puedo estar bien y en un ratico puedo estar en la inmunda. Entonces, fíjese quién es ese paciente. Es doña Mari, una señora que tiene toda la familia es como chévere, buen soporte social, están, la identifican, la acompañan, tengo una póliza, tengo acceso a consultar si voy a una alta complejidad por la póliza me entran más rápido, listo, de la de alta. Pero en serio me vas a dar de alta un habitante de calle que lo trajo la mamá, que lo rescató de una olla, que está medio tembloroso, que ese sigo llega ahí entre 7 y 8. Ese es el juicio clínico que les habla la doctora Gabriela. Entonces, eso no está escrito en la literatura, pero pienso que en Colombia nosotros eso no lo tenemos que preguntar. ¿Es una alta segura, sí o no? Si yo doy de alta a este paciente y no lo recibo en el servicio de urgencias, ¿cuál es la posibilidad que él vuelva a entrar? Ahora, esta es la escala PAUS, la que nos decía el doctor Villa, y es una escala que quiero que conozcan y quiero que me ayuden a difundir. Espero, y ya que está grabado, espero que esto me sirva como arma de doble filo. Si me dan permiso, pues como los directores, poner como las cositas en redes y contar de qué vamos a hablar en ese día del semillero, pero ahorita empecé y pensándolos hacía algunas preguntas, entonces también si creen que eso puede enriquecer al semillero, cuéntenme. Y como yo antes hacía unos videitos corticos, pero luego me los vi muy mañé y los dejé de hacer, y luego las niñas de la rotación me dijeron como, profe, hay gente que hace TikTok y les sirve, pues jamás voy a hacer, esto es tóxico y esto es la abstinencia. Pero si creen que pequeños videos le pueden servir a la gente y les pueden servir a ustedes y podemos seguir como en un tema profundizando cositas, sería chévere. Y este sería como uno de los que me gustaría como conocer. La escala PAUS es una escala fácil que pudiera interpretarse. Fueron las niñas de mi rotación las que me dieron la idea de por qué no iba a la historia clínica y mirar si se podía parametrizar. Yo no necesito que usted se la memorice, yo necesito que en la historia le aparezca el médico general, la escala PAUS, para que se obligue a preguntar y para que miren la posibilidad y en el sitio que tienen el recurso, por ejemplo, el hospital, pues haga la interconsulta. Ah, que es que tóxico no cambia conducta. Gracias a mi Dios, yo lo acompaño. Si usted no hizo una abstinencia en los primeros días, piquito, chao, le hago una charla motivacional y miramos si usted cree que tiene un trastorno y si usted quiere ayuda. Si usted no quiere ayuda, yo no puedo hacer nada. Pero sé que al doctor de ortopedia, al doctor de cirugía, al doctor de medicina interna, como tienen que tener su atención en otro lado, pues le va a quedar más difícil. Pero confío que usted sea la generación que utilice 2 minutos estructurados de su consulta para preguntar específicamente este riesgo. En el PAUS, un score mayor a 4, le dicen, venga, ojo, él tiene una alta probabilidad. ¿Por qué es importante identificar esa abstinencia con el PAUS y calificar esa abstinencia con el CWAR? Porque la abstinencia, cuando ya está en pisos, por ejemplo, se parece mucho a un delirio. Entonces piensen un paciente mayor en pisos o que llega a urgencias, que lo encuentran como hablando enredado,
que lo encuentran viendo cosas, a uno le enreda mucho la cabeza y uno dice, ¿será que este paciente está en un delirium? Y si está en un delirium, yo le tengo que buscar algo infeccioso, una hiponatremia o alguna otra cosa. Si está hablando de pronto enredado, me enredé más, porque ¿será que está haciendo un síndrome neurovascular? Se fue mínimo de imagen. Entonces, si yo tengo una buena anamnesis y sé, ¿cierto?, que este paciente ha tenido quejas cognitivas, que ha tenido cambios comportamentales previos, que ha estado tomando, entonces yo puedo decir, es una abstinencia. Y solo en ese escenario, digamos, puedo empezar con benzodiazepinas. De esta imagen, que es de ese artículo de las clínicas de Norteamérica que me pareció tan chévere, Critical Care Clinics, esta imagen me parece muy bonita porque dicen, bueno, vamos a diferenciar un delirium, y acuérdense que en psiquiatría ustedes aprendieron la escala CAMI-Q, que son esas 4 preguntitas, es algo súbito, está desorientado, está fluctuante, y lo vamos a comparar con un delirium tremens. Entonces, el delirium puede ser mixto, hiperactivo o hipoactivo. El delirium tremens o la abstinencia puede ser hiperactiva. En la edad, uno esperaría en el delirium más viejitos, pero ojo, si uno tiene una baja reserva cognitiva, tendría riesgo de hacer un delirium. En el sexo, no hay diferencia en el delirium, tanto hombres como mujeres. En el delirium tremens, predomina el sexo masculino, sin embargo, ya las mujeres tenemos más trastornos por uso de licor. El delirium es el que se asocia generalmente a una enfermedad de base, ojo con las cosas metabólicas, ojo con los diuréticos. En el delirium tremens puede que sea un paciente sano. La piedra angular del delirium, los antipsicóticos. El antipsicótico que más me gusta, el haloperidol. Bueno, bonito, barato, cómodo, y a pesar de todo lo que sabemos del haloperidol, es mucho más seguro que otros antipsicóticos. Luego les tendré un chismecito porque los R3 de urgencias hicieron un estudio observacional muy bonito, donde no encontraron tantos hallazgos cardiovasculares negativos como nos los describe en la literatura, por lo menos en esa población del general, pero ese es un estudio observacional que para nosotros es importante. Entonces, en el delirium, piedra angular antipsicóticos, en la abstinencia, piedra angular las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas empeoran el delirium, son deliriogénicas, favorecen algo confusional. Por eso yo no le doy benzodiazepinas a un viejito para dormir. Los antipsicóticos en la abstinencia bajan el umbral convulsivo, aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces aquí no hay gris, aquí es o es un delirium o es una abstinencia. Después de que yo controle una abstinencia, ¿ese paciente puede cursar con un delirium? Sí, pero agudamente me tengo que definir por uno de los dos. ¿Cuál es el manejo farmacológico? Si hay un imbalance entre sustancias depresoras y excitatorias, el manejo va a ser todo lo que le pegue al GABA. Esto no es un error de dedo. Hay dosis inclusive descritas, o sea, será una cosa muy rara, pero hay dosis inclusive descritas de 500 miligramos de diazepam. Acuérdense que la equivalencia entre diazepam y lorazepam es muy grande. 1 miligramo de lorazepam son 5 miligramos. Pero esto se los digo para decir, venga, si uno va a empezar a manejar una abstinencia, es guapito. Voy a empezar con dosis altas de benzodiazepinas. ¿Qué son dosis altas? Más o menos entre 6 y 8 miligramos de lorazepam. Si quiere, multiplique por 5 el diazepam. Entonces usted, la primera orden puede ser diazepam, 10 miligramos, sin miedo. Evalúa qué es lo que está pasando, a ver si le tiene que repetir esos otros 10 miligramos. La literatura en este momento se pregunta, ¿qué será mejor? ¿Esquemas móviles o esquemas fijos? El más fácil es el que yo enseñaba como intóxico, el esquema fijo. Pero si usted es juicioso, ¿cierto?, y usted va a estar de turno, va a hacer un corrido de 24 horas, o usted tiene un buen colega a quien entregarle, usted puede hacer un esquema móvil, ¿cierto? Entonces usted le pone la benzodiazepina,
vuelve y evalúa en 30 minutos a ver si necesita repetirle la dosis, vuelve y evalúa en 2 horas y se lo va a estar dando como a la cabecera del paciente. Si usted no puede hacer eso, que eso muchas veces lo hago yo en el hospital cuando estoy con ustedes y los residentes todo el día, pues ponga un esquema fijo. ¿Qué es lo otro que tiene que ir acompañado a las benzodiazepinas? Algo que controle la hiperactividad adrenérgica. Entonces será la clonidina, que es un agonista alfa 2, o en pacientes que estén en UCE, la dexmetomidina. La dexmetomidina, a pesar de que también es un alfa 2, tiene pequeñas diferencias, pequeñas no, tiene diferencias con la clonidina porque una es parenteral, la otra es oral. La dexmetomidina, si miran, está teniendo algunos trabajos de su utilización en delirium. ¿Será por encima de los antipsicóticos? No. Pero ya hay unos trabajos donde dicen, mire, se puede utilizar para el delirio. Otros, en cambio, dicen, puede empeorar. Entonces, uno utiliza un alfa 2 agonista para controlar esa hiperactividad adrenérgica y quiero que recuerden este alfa 2 agonista, la importancia de utilizarlo porque pasa la barrera hematoencefálica. Y en todos los escenarios, inclusive, como se los mencionaré ahorita, inclusive en los estimulantes, si yo puedo hacer un buen control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, como pasa la barrera hematoencefálica y produce algo de sedación, es un coadyuvante, no solo acá, que es piedra angular, sino en otras sustancias. Si esa, digamos, agitación, si esas manifestaciones autonómicas no se den a las benzodiazepinas, en el escenario de unidad de alta dependencia podemos utilizar el propofol, que también le pega al GABA, o los barbitúricos. No utilizamos los antipsicóticos de entrada, lo utilizamos cuando yo ya he controlado toda esa parte adrenérgica y el más bonito para combinar sería el haloperidol. Algo que estoy viendo mucho y que no tiene ningún asidero es que uno ve que le mandan quetiapina y benzodiazepinas. Pero ¿cómo me vas a hacer eso, cierto? Si la quetiapina es sedante y la benzodiazepina también. Recuerden la importancia de dar tiamina, sobre todo en ese paciente que llega con alteraciones de la alerta para evitar una encefalopatía de Wernicke y no hay evidencia de multivitamínicos. Del alcohol, vámonos a la otra sustancia legal de Colombia, el tabaco. Y entonces en el tabaco yo creo que el reto ahora es el problema del vapeo, ¿cierto? Y uno ya encuentra no solo literatura y buenas revisiones sistemáticas, sino que encuentra documentales apasionantes donde nos dicen cómo yo creo que las tabacaleras golearon. Entonces eso no fue una estrategia para mejorar la salud. Para mí yo creo que fue una estrategia para enganchar a otra población, porque el vapeo, los nuevos dispositivos son bonitos, son fáciles, no huelen, y vos terminás haciéndote un refuerzo positivo, como en esa parte de las otras personas lo hacen, es bonito, no huele maluco, lo puedo tener en una manga. Entonces sabemos que inclusive en Medellín hay un problema que es generalizado, que es generacional, pero hay, yo diría que por lo que yo veo en mi teleconsulta, unas universidades donde se ve como más, probablemente por acceso económico, pero se puede ver más frecuente el problema del vapeo. Entonces, cuando les hable de tabaco, piensen en los de vapeo. ¿Por qué ayudar a un paciente con tabaco y no solo decirle, oiga, don Pablo, deje de fumar? Porque en SS hay varias fases. El paciente pasa por irritabilidad, pero la irritabilidad que pone en jaque a la familia y le dicen, Laura, no te aguanto, anda y fúmatelo si quieres todos. El paciente está ansioso, tiene dificultad para concentrarse, hiperfagia, intranquilidad y puede tener síntomas autonómicos, puede tener temblor, puede tener diaforesis. Entonces, nuevamente, ¿qué es una abstinencia? La presencia de varios síntomas, no es solo, ay, tengo unas ganitas de fumarme un cigarrillo.
No, esos son ganas, y las ganas, ese es el estado basal del ser humano. Si me dicen, en este momento de que tengo ganas locas de una torta de chocolate o de esos brownies chiquiticos que venden de la Almería, eso para mí es como el bazuco en dulce. Entonces, tengo ganas, pero como estoy otra vez en mi proyecto de bajar de peso, no puedo. Las ganas se logran controlar. Probablemente si usted me muestra la imagen en este momento de un brownie o de un alfajorcito de esos, ahorita no me aguante y me pida el Rappi. Pero si en este momento yo tengo otra idea competitiva, que es este espacio que son ustedes, ese deseo pasa. Y eso es una idea que se las conté muy así, pero que tenemos que jugar con los pacientes, enseñarles a controlar el deseo. Por eso me encantaría que todos hicieran el ejercicio, oíste, que me gusta a mí mucho, y yo cómo me controlo el deseo. ¿Qué tenemos para ofrecerles a estas personas? Entonces tenemos la terapia de reemplazo nicotínico, que para todos los que están rotando en el general voy a hacer una publicidad política pagada. Logré que me autorizaran los chicles, entonces cada que vean un paciente con tabaco, interconsúltelo a tóxico, porque no a todos les voy a poner chicles. Algunos logran controlar ese deseo, pero definitivamente creo que es una de las piedras angulares del manejo del paciente con tabaco. Entonces, ¿cómo damos terapia de reemplazo? La doy. En Colombia solo tengo chicles. La marca de Colombia es Nicorette, de 2 y 4 miligramos. En el mundo, y lo hago en pacientes en consulta, mandan a traer sus parches por Amazon. Los parches pueden ser de 7, 14 y 21 miligramos. Puede haber spray. El spray no es el que más me gusta porque no siempre queda claro cuáles son como todos sus componentes, pero todo eso usted lo puede utilizar en el momento agudo. También hay unas mentas que se disuelven más rápido, entonces eso te disminuye el deseo. Así que un consejo, digamos la parte no farmacológica asociada a la terapia antitabaco, da muy buena respuesta. El bupropio no es mi antidepresivo favorito, jamás tocará, digamos, a los ISRS ni por los talones. De hecho, tiene sus efectos adversos. Solo lo utilizo y solo tiene evidencia, por ejemplo, en tabaco, en una población muy específica, en las mujeres, en las de hiperfagia, pero tiene su problemita y son, por ejemplo, la disminución del umbral convulsivo, así que tenemos que preguntar muy bien. Ojo que tiene muchas interacciones, entonces tampoco nos dejemos deslumbrar del bupropión. Sirve, sí, pero es como en una población muy específica. Y yo pensaría que la vareniclina, que en su momento tuvo tanto boom. ¿Por qué tuvo tanto boom? Porque ella es una agonista del receptor nicotínico, es una agonista parcial, entonces digamos que mantenía ocupado ese receptor y cuando venía el cigarrillo no producía deseo. El primer pero que salió con la historia del varenicline es que usualmente las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias tienen algo dual, alguna otra patología. Entonces, en los pacientes que se les ponía varenicline se empezó a observar pesadillas, se empezó a observar alteraciones en el afecto, se empezó a observar ideas de muerte. Entonces, ¿a quién no se lo vamos a poner? Hombre, vos porque es que fumar, Laura, no, yo me mantengo aburrida, sola, ya no disfruto las cosas. Hombre, nunca pondría varenicline. Yo les podría decir que mi última fórmula de varenicline fue probablemente hace 1 año y medio. ¿Se acuerdan de la historia de la ranitidina? Que la ranitidina salió por unos nitritos que se asociaban por allá a cáncer. Está empezando un rumor, esto no está claro, ¿cierto? Pero dicen, mire, hay unos componentes del varenicline que no son los mejores, entonces pensaría que el varenicline va de salida. Así que, ¿qué quiero resaltar de esta diapositiva mucho? La terapia de reemplazo nicotínico, pero como siempre, muchachos, el juicio clínico. Porque es que vos fumar, Laura, vos sos ansiosa. ¿Y qué te pasa pues antes de los parciales?
Resolverle la ansiedad, y cuando le resolvas la ansiedad, probablemente vas a resolver la razón por la cual él está fumando. Entonces, una de las cosas que me gusta de estos pacientes es que nos hacen aprender mucha psicofarmacología. ¿Y qué hacemos cuando entonces decimos como Pablo, estoy rotando en ortopedia, en este sitio no hay tóxico? ¿Qué le podemos dar? ¿Cuál es la segunda línea en tabaco? La segunda línea en tabaco son antidepresivos tricíclicos. Está descrito específicamente la nortriptilina. Aquí no tenemos mucha nortriptilina, nos pudiéramos ir con amitriptilina. Gran pero, fíjese que no tenga alteraciones cardiovasculares. Pídale un electro antes. Hay un artículo que si me presionan en el chat lo busco porque tengo el título y se los mando, pero es un título algo así como ¿deberían los psiquiatras pedir siempre un electro antes de formular psicofármacos? Si usted me dice a mí como toxicóloga, yo le digo sí, porque uno sorpresa se lleva. Entonces, antes de poner algo que prolonga el QT, antes de poner algo que bloquea canales de sodio, hace el bien y pedí un electro en vez de una hemoleucograma. Y nuevamente de clonidina. La clonidina me parece muy segura en el escenario hospitalario, porque usted va a estar pendiente de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cuando yo lo prescribo, siempre digo, no administrar presión arterial menos de 110/60 o frecuencia cardíaca menos de 60. Me parece que no es para todo el mundo ambulatoriamente. ¿Cómo así? Hombre, si este es un paciente que no se puede tomar la presión, que no sabe leer, a ese paciente no le mandes clonidina, que hace un bloqueo y ahí queda. Después de pasar por las sustancias más comunes, que son alcohol y tabaco, una cosa grande con respecto a opioides, pero esto sí nos daría también mucha tela que cortar, pudiera ser un seminario en sí. La abstinencia a los opioides se maneja con terapia de reemplazo opioide. El medicamento que más común todos conocemos es la metadona, pero yo quisiera resaltar el papel creciente de otras alternativas, como por ejemplo la buprenorfina, que se da en parches. Entonces, en pacientes que están como muy claros con su deseo, la buprenorfina pudiera ser también una opción. Miremos una de las más comunes y creo que se nos pasa a todos. ¿Cómo es una abstinencia al cannabis? Entonces, Juanito es un pelado de 25 años, le dieron unas puñaladas, llegó a un hospital de alta complejidad, Juanito empezó a consumir a los 12 y se fuma más o menos 3 baretos al día. La última vez fue ayer que le dieron las puñaladas y hoy, 24 horas después, Juanito está como mal genio, irritable, con insomnio, pero nadie le preguntó si durmió o no, como intranquilo, aburrido, y miren todo lo que tiene. Tiene cefalea, pero le dicen sí, fue porque lo operaron, puede tener sudoración, puede tener temblores, puede tener dolor abdominal, y si nosotros le damos otra explicación que no sea la abstinencia, pues lo medicamos, y sí, hay que manejar ese síntoma, pero no nos pillamos la abstinencia. Por eso es que yo digo que muchas veces son pacientes mal buscados. Cuando hablamos de estimulantes, siendo uno de los más comunes la cocaína, miren por qué se caracteriza la abstinencia: por fatiga, por sueños desagradables, por insomnio, por aumento del apetito. Entonces, por ejemplo, en los habitantes en condición de calle se vuelve un reto, porque dicen, está pidiendo mucha comida, está abstinente. Ay, pero nene, si hacía como un mes no comía, ¿cómo no va a pedir comida, cierto? Entonces, hay que preguntarle qué sentís cuando necesitas comida, cuando comes, qué es lo que te da. Pueden tener enlentecimiento o agitación. Entonces, esta última parte se las quiero resaltar. Ese paciente como que relaja a la gente. Ay, no se queja, no se mueve, es como ahí, como no puede tener una abstinencia. Entonces, ¿qué hay para darles a cannabis y qué hay para darle a los estimulantes? Ahí viene el hueco en la literatura.
Claramente no le vamos a dar benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque esa no es la fisiopatología. Solo si estuviera un paciente francamente agitado o francamente ansioso. Pero fíjense que si yo soy consumidora de cocaína o soy consumidora de cannabis y me pones las benzodiazepinas, vos me las pones muy fácil. ¿Quién me las va a quitar? Ahí está, digamos, como la dificultad. Entonces, ojo con prescribir sustancias con potencial adictivo en estos escenarios. Entonces, ¿qué hay? Hay unos estudios donde nos dicen, le puede dar antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos que me parece que se portan bien es la quetiapina. Miren que tienen un perfil ansiolítico, mejoran la parte del sueño. A dosis bajas no hay mucho problema. Recuerden que ella en dosis altas puede bloquear canales de sodio, entonces siempre pendientes del electro. Pero digamos lo innovador que tengo para mostrarles es la N-acetilcisteína. Tenemos clara como antídoto de acetaminofén, en falla hepática no acetaminofén, pero digamos que en los últimos 6 años ya se han hecho muchos estudios con su problemita epidemiológico, muestras pequeñas, estudios heterogéneos, que no son ciegos, pero cuando yo consumo, ese aumento de la producción de dopamina viene acompañado de un aumento de radicales libres y de estrés oxidativo. Recuerden que la N-acetilcisteína logra hacer como una regulación en ese estrés oxidativo y hace una acción positiva en receptores de glutamato que en algunos casos, también tengo otro estudio para compartirles que hicieron acá en Bogotá, ha mostrado disminuir el deseo. Entonces, aunque esa no es la indicación INVIMA, ya tenemos estudios donde nos dicen que la N-acetilcisteína pudiera ser un coadyuvante en el manejo de la abstinencia a cannabis, a nicotina y a cocaína. ¿Qué ventaja le veo? Sobre todo en los pacientes, por ejemplo, de tabaco o de cannabis que tienen síntomas como de una bronquitis crónica, porque la indicación INVIMA es como mucolítico. Los estudios han variado mucho en las dosis, pero una dosis razonable sería 1800 miligramos al día y a mí me parece que funciona, a mí me parece no, eso es lo que voy a criticar en redes. Yo he leído, digamos que su potencial no es solo por ese efecto antioxidante, sino que fíjense que hay un ritual. Te vas a tomar este sobrecito o estas tableticas cada 8 horas y yo les doy un poquito más y vas a recordar por qué te lo estás tomando, qué querés con esta cita, qué querés con esta terapia, cuál es tu objetivo. Digamos que estos pacientes pueden, en estos pacientes con estimulantes y cannabis, es importante resaltar que hay como unos momentos que ellos viven. Digamos que ellos pueden vivir una primera fase, que es donde me parece tan útil la N-acetilcisteína, que es muy crítica, que es en la primera semana. Dejémosla una semana, donde está la agitación, la disforia, donde necesitan todo de nosotros como personal de la salud, y ahí es todos. Necesito que la auxiliar no diga, estoy tan cansón, venga, si es capaz, respire, párese al que se puede parar. Necesito que todo el equipo de salud esté coordinado, pero nosotros muchachos, con todo respeto, creo que tenemos una doble moral gigante. Usted está consumiendo, usted verá. Entonces, eso me funciona como un factor negativo. En la segunda fase, en la segunda semana, viene el insomnio y es muy importante que nosotros respondamos al insomnio. Empiezan a surgir trabajos de la melatonina o del papel del CBD, pero eso es harina de otro costal, pero siempre tenemos que garantizar que ese paciente duerma bien. Y luego el deseo queda. Y esa claridad hay que decírsela a los pacientes. Doctora, yo a veces sueño con el cigarrillo, yo tranquilo bebé, yo también, yo sueño todos los días que tomo café, sueño todos los días que como, hay unos días me hago unas comilonas en los sueños y eso no está mal, ese es tu deseo, pero también hay que empoderarlos en esa capacidad de decir no. Entonces miren a la derecha,
un montón de sustancias. Yo creo que nos hemos recorrido todos los antidepresivos en donde se han utilizado, ¿cierto? Entonces se han utilizado todos los antidepresivos, se han utilizado los ISRS, se han utilizado los antipsicóticos, y en la parte de abajo vemos, digamos, como la calidad de la evidencia. Digamos que está, digamos, como en verde: algunos antidepresivos, el bupropión, pero para algunas sustancias, antipsicóticos, de aquí resalto la quetiapina, que es tan común en nosotros. Esta parte de los psicoestimulantes hay que ponerla en un grupo muy específico de pacientes. Yo pensaría que en los de coca fundamentalmente, y hay unos estudios con topiramato que inclusive también se utiliza para disminuir el apetito. ¿Qué me parece lo más importante de esta charla? El abordaje no farmacológico y que usted utilice todas las estrategias que tenga. La entrevista motivacional, las intervenciones breves, las terapias de grupo. Quisiera estudiar más sobre el papel de las redes, y eso es un diplomado que está sacando el CEDES, sobre el papel de las redes sociales en cómo, y ustedes tienen la chispita más adelantada que uno, cómo utilizarlas a favor de la salud mental. Técnicas de mindfulness, técnicas de respiración. Profe, eso no tiene evidencia, pero esto es tan complejo que creo que pide del médico ser flexible y ser integral. Por eso ven que hay unas especialidades que se quiebran al frente de estos pacientes y lo que les sacan es el chuki. Y venga, no estudiamos pues tanto es para algo. Fíjese que se puede robar entonces de esta otra visión de la salud y cómo se la puede implementar en su paciente en vez de pelear. Listo, muchachos, eso era lo que tenía para compartirles. Les escucho preguntas y cuéntenme más o menos si este es como el estilo de charlas que quieren en este escenario. Doctora, no, muchísimas gracias. En realidad sí, eso es lo que buscábamos como para los muchachos también, como tener un espacio con ustedes los toxicólogos, con el doctor Julián, con residentes y otras charlas que van a ser también de los mismos miembros, que por ejemplo la que sigue es con Yurani, que nos va a compartir una exposición que ella misma organizó. Que no sé si alguno tenga alguna pregunta. Yo me voy a quedar un rato en la exposición de Yurani, si hay algo en que en algún momento les pueda apoyar, y nuevamente, si yo respondo. Ustedes ven que soy lenta, pero respondo en todas las actividades que los pueda apoyar y acompañar de una, y si ustedes me lo permiten, pues hay unos temas que me parecen como súper chéveres que creo que hay